Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Información veraz y oportuna. El primer café de Colombia. Así comienza. Bueno, muy buenos días, ya estamos aquí en el primer Café Colombia, recuerden por HRB Digital y por el canal 39 de Cable Éxito Cívica Televisión, estamos en Cúcuta, norte de Santander, Colombia, 8 de mayo de 2026 a 24 grados centígrados de temperatura, con una sensación térmica de 26 en el momento. Pero ya estamos en conexión con el doctor Alonso Bellojín y esperando la conexión. Ahí está el señor Damaso Arias. Pues ¿cómo me dicen que no? Mírelo, ahí está haciendo presencia. Bueno, miren, doctor Alonso y Damaso, hoy es el Día Mundial de la Cruz Roja y la Luna, la Media Luna Roja, donde hay humanidad y esperanza. Doctor Alonso, hace años, cuando yo estaba joven, o sea, por allá en el siglo XX, ese no era el mismo día donde le colocaban a uno una banderita y uno echaba en una alcancía platica. Muy buenos días, Juan Carlos, a todas damas o nuestro control, a la gente de HRB Digital. Sí, efectivamente, en este día se repartía, era el famoso Día de la Banderita. La verdad es que una muy buena institución, la cual me siento orgulloso de haber pertenecido en Norte de Santander en su directiva y que hay que sacar adelante, indudablemente, los temas históricos de lo que ha hecho la Cruz Roja en los conflictos armados pues, y en todas las calamidades es una labor muy grande que vale la pena hacerle su homenaje el día de hoy. Algunos de nuestros televidentes y nuestros oyentes dirán, Damaso, ¿por qué la Media Luna Roja? Bueno, es exactamente igual que la Cruz Roja, pues en la parte, digamos, islámica, en vez de ser la cruz, obviamente, pues es la media luna que es su símbolo. De todas formas, como digo yo, lamentablemente este día ha perdido mucha su simbología debido a los abusos que los gestores de la Cruz Roja han desarrollado a lo largo de los últimos años. Perfecto. Pero bueno, han contribuido mucho durante la historia. No sabía yo, pues, o tal vez lo había olvidado, que Henry Dunant y digamos, cómo se creó a partir de qué se creó la Cruz Roja, que me pareció interesante, lo leí esta mañana, pero fue a raíz de un hecho, digamos, que tocó la fibra de esta persona que parece una persona muy adinerada, ¿no, doctor Alonso? Sí, creo que el origen es suizo y indudablemente pues era para la asistencia de personas que estaban involucradas en el conflicto. Se valía de lo que entonces nacieron los principios fundamentales de la Cruz Roja, lo de la neutralidad, etcétera, y creo que ahí se origina el tema y comienza su organización, pero como dice Damas, también es cierto, pues ha habido uso y abuso de este tema. Solamente hay que decir una cosa, y es que el 92% de los ingresos que la Cruz Roja actualmente recibe van destinados a los salarios de los ejecutivos de la Cruz Roja y a los eventos que la Cruz Roja desarrolla a nivel interno. No, digamos, no tienen nada que ver con el tema de ayudas humanitarias. O sea, burocracia, diría el doctor Alonso. Así es. Así es. Pero ¿sabes qué? Como Señor. muchas de las famosas ONGs a nivel mundial, como muchas. Por eso Trump inició el periodo presidencial haciendo mucho énfasis en estas organizaciones, ¿no? Sí, porque es que algunas no solamente se gastan mal la plata en burocracia, sino que han direccionado su ideología y vemos a personas como Soros donando a ONGs que teóricamente o a organizaciones de cualquier tipo y con recursos utilizados en cuestiones no santas. Bueno, mire, doctor Alonso y Damaso, les tengo una imagen o unas imágenes. Ayer visitó a la ciudad de Cúcuta el candidato a la presidencia de la República, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, pero hasta donde sabíamos, no sé cuál es la visión que vayan a tener ustedes después de estas imágenes,
pero se suponía que no había, como digo yo, no había ambiente para un candidato del pacto histórico en Cúcuta. Ahí hay algunas tomas aéreas de la actividad que se realizó en la Plaza de Banderas junto al Estadio General Santander, ¿sí? Y también tenemos otras imágenes donde ya está la actividad en proceso, Daniel, para que el doctor Alonso las pueda comparar. Pero entonces la pregunta que me hago, doctor Alonso, esta es, digamos, la confirmación de que las encuestas sí están funcionando y el señor Cepeda sí tiene la favorabilidad de la gente. Vamos a ver las otras imágenes mientras hablamos. Ahí Yo está. pienso que es la confirmación que las encuestas son mentirosas. Sí. Es una plaza de bandera muy vacía y efectivamente la realidad es otra. Pero bueno, la verdad es que en esto nunca nos vamos a poner de acuerdo porque estamos en un país polarizado, etcétera, pero creo que no corresponde a una realidad. Recuerde que ya él estuvo acá en Cúcuta, en el Club Cazadores, y también la experiencia no fue nada agradable en comparación con otras manifestaciones políticas. Pero la verdad es que no le vi fuerza. La síntesis de la visita del candidato Cepeda es que promete convertir, ojo con esto, promete convertir la frontera en motor económico regional y priorizar el Catatumbo. Sí, así como lo hizo su padrino político. ¿Mi padrino o el de Cepeda? No, el padrino. Ah, Pues eso pensé. lo prometen todos, ¿no? Eso lo prometen todos, pero la realidad es que también me he enterado también que hubo mucha obligación. Recuerde que el candidato tiene un apoyo local de unos ex líderes políticos. Pero entonces sí salieron los petristas ayer en Cúcuta. Hay petristas en Cúcuta, decían que no había. Ah, sí, en todas partes hay gente con problemas cerebrales, hasta en el hospital mental y todo. Pero mire, a propósito del presidente Petro, mire este video que le voy a mostrar. Amigos de la Alianza por la Vida, amigos del Pacto Histórico, que han venido hoy masivamente a Cúcuta, los senadores, los representantes del norte. Se nos infiltró ahí el doctor Cristo, el doctor Alonso. Ese no era el video. ¿Ah? Todo lo que suene a ese. Parece que nos ese hackearon el político programa sale porque mal. se infiltró el doctor Juan Fernando Cristo ahí, no le habíamos dado paso, pero ya estamos buscando el video, parece que Eso no vale la pena el desarrollo. sí. Eso no es Es noticia. interesante lo que dice el presidente, ahí va. Una línea férrea moderna que con cualquier ferrocarril moderno de los mismos de la concesión que son propiedad de Colombia. Porque una concesión no entrega la propiedad. La propiedad de Colombia, del carbón es de Colombia, de la vía férrea es de Colombia, del aeropuerto es de Colombia, del muelle es de Colombia, de la bahía Portete es de Colombia y los ferrocarriles también son de Colombia. ¿Cómo así que dejamos morir la gente entonces? Por un trato. El trato se subordina a la vida humana, porque el primer trato que cualquier empresa tenga que hacer en esta región se llama vida. Y por eso estamos aquí reunidos. Yo he pedido desde el principio de mi gobierno a cuanto ministro y ministra han pasado por ahí, que dicen que muchos, que se inicie un proceso de concertación con Grenco. No estoy hablando de pelea violenta, estoy hablando de hablar con palabras. Rencor cada vez va a vender menos carbón en el... Menos carbón, me imagino que está hablando de la concesión del carbón en La Guajira, ¿no? Pero, Sí, pero sigue yo muy pienso afectado que el presidente, ¿no? Está tosiendo. Tose Juan mucho. Juan Carlos y allá nuestro control Damaso está de acuerdo. Nos va a dañar el día. Sí.
Se le ha atragantado hasta su propio discurso. Sí, Sí, sí. sí, 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 Estoy sí. preocupado que el presidente sigue con esa gripa como mal cuidada, doctor Alonso. Sí. Hay que montarlo en un barco que va para Canarias. Sí, sí. Oiga, a propósito de eso, a propósito del barco de Canarias, les voy a pasar un video. Está muy preocupado Damaso en España y esto se volvió, doctor Alonso, o se degeneró ya en un conflicto político, el famoso barco. Pero permítame No, no, que no, la no, televisión no, española hizo un ideológico. ejercicio interesante de la crónica completa de cuando el barco partió de Argentina. Vamos a ver el video. No lo estamos viendo, ¿no? Ahora sí. Continúa la organización del dispositivo ante la llegada a Tenerife del crucero Ondius, mientras arrecian las críticas desde la oposición. El presidente canario, Fernando Clavijo, recibió este jueves información del Gobierno sobre cómo se llevará a cabo la evacuación del pasaje, dejando claro tras su reunión que el crucero fondeará, pero no atracará en el puerto de Granadilla de Abona. Nos ha transmitido que el buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen. Desde el Gobierno, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, asegura que todo está controlado y supervisado. El Ministerio de Sanidad está llevando a cabo todo un protocolo que es absolutamente garantista. Por tanto, sobre todo esto, lanzar un mensaje de serenidad, de tranquilidad. Mensaje que no cala en el Partido Popular, que califica de caótica la gestión de esta crisis y desconfía de sus medidas, y así lo ha transmitido su líder, Alberto Núñez Feijóo. Queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión y queremos conocer la opinión de los expertos y el nombre de los expertos que han contado con ellos para gestionar esta crisis. Además, los populares han pedido la comparecencia urgente y extraordinaria de la ministra de Sanidad en el Congreso, una solicitud que se suma a la que Vox registró este miércoles. El líder de esta formación, Santiago Abascal, no solo ha criticado la gestión del Gobierno, sino que ha ido más allá. Me parece que Pedro Sánchez no tiene ningún solo escrúpulo y que es capaz incluso de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside. No creo que llegue a eso Pedro Sánchez. No. Yo no estoy de acuerdo con el señor Abascal. No. Bueno, lo que pasa que hay que entender, y hay que explicarle un poco a los televidentes y a los oyentes de este espacio, de que cuando se pide saber los expertos, el problema es que en su época, en la época del COVID, también los expertos tomaban las decisiones y al final se descubrió de que no había experto ninguno, que las estaban tomando como les daba la gana directamente al gobierno, con lo cual automáticamente ahora, como han empezado también, no es que los expertos nos han dicho, bueno, ¿y dónde están esos expertos? No queremos la misma fiesta que la última vez, ¿no? Entonces, pero Damaso, espérate un momento, recuérdame, por favor, ¿quién era presidente de España cuando la pandemia? Sánchez. ¿Sí? ¿Y quiere 8 años más? No, pero eso, no sé, se me está pareciendo a algo por acá cercano. Que el experto suyo que ha hablado es Simón, que fue también el que llevó todo el desbarajuste del COVID. O sea, realmente se ha puesto la gente a temblar porque realmente los mismos expertos que salieron la otra vez, que es decir, ninguno, volvieron a hablar en esta ocasión. Más aún, entre los propios ministros se han ido desdiciendo unos a otros, porque la ministra de Defensa dijo de que no podían ser ingresados, o sea, que la gente podía caminar por las calles si les daba la gana a los españoles que salieran del barco, y por otro lado, porque no se les podía obligatoriamente, no se les podía ingresar en el hospital, y por otro lado Sanidad ha dicho no, hay que ingresarlos, pero no hay ninguna ley que obligue al ingreso, es decir, es un poco caótico lo que existe en este momento. Y este señor de Canarias tiene un carácter como fuerte, ¿no, doctor Alonso? La opinión desde el punto de vista de salud, doctor Alonso. No, preocupante porque ocurrió una cosa y es que lo habíamos comentado aquí en un programa anterior. Yo había comentado, ¿se acuerdan que el vector, la contaminación era originada desde la orina y las heces de los roedores al humano? Y esa era la vía de contaminación, pero de acuerdo a lo que se está viendo y está demostrando epidemiológicamente, es que la contaminación es humano-humano.
Sí. Que era lo que habíamos hablado de que era muy peligroso. Pues bien, la contaminación. Sí, hay algo muy se está importante, dando. Damaso y doctor Alonso, que he aprendido durante todos estos días digamos, de este problema que se generó con el barco, y es que dicen los especialistas, estos sí reales, no Damaso, los especialistas reales, que la cepa, doctor Alonso, que está detectada en el barco es producida por ratones, sí, roedores, pero silvestres. O sea, no de los que conviven en las casas, no los caseros, esto. Entonces en el barco, no sé, obviamente no se pudieron contagiar, ¿sí? Correcto, no, se contagiaron en Argentina. Se contagiaron en Argentina. Lo que pasa, y una de las preguntas que hiciste, Juan Carlos, el otro día era si había alguien en aviones. Sí, es que hubo gente que bajó en Santa Elena, en la isla de Santa Elena, y ya Y uno regresó a murió. sus países. Claro. Uno de esos murió ayer. Unas 12 personas fueron las que bajaron en Santa Elena. Después hubo gente que bajó en Sudáfrica, una señora con su esposo que había muerto. Sí. Y parece ser que estando en el avión se dieron cuenta de que la señora estaba contagiada, con lo cual tuvieron que parar el avión completamente y hacerla bajar del avión. Es decir, digamos que ya se ha abierto, como aquel que dice, las puertas de... No es el propio barco, no tiene concentrado. Hay mucha gente fuera del barco que posiblemente estén contagiados y que hayan trasladado a otros países ya este contagio. Sí, ya, desafortunadamente Danielito acá equivocó el video, eso no tiene problema porque este video que vimos también lo teníamos para el tema, pero el video que les decía de Televisión Española hacen una especie de crítica al manejo que le ha dado la Organización Mundial de la Salud y hacen una crónica desde que el barco salió. Y pues esto que estamos hablando, Damaso, es más preocupante porque esta cepa es de transmisión directa, de persona a persona, ¿sí? Y entonces todas esas personas que iban en el avión, todas las personas que estuvieron, pues están buscándolas por todas partes porque pueden estar con... Es claro que no es tan transmisible, doctor Alonso, como lo es el COVID-19, ¿sí? Pero de todas maneras la letalidad sí es bastante alta, de un 40%. No, pero además, eso que acaba de decir Juan Carlos es cierto, pero el tema es que debemos tener en cuenta lo siguiente: este tipo de virus, al igual que el del COVID, tiene cualquier cantidad de variantes y puede ir mutando a medida que va pasando de persona a persona. Entonces, una cosa es la foto de hoy del virus y otra cosa es la foto de la semana que viene. Entonces, algunos aspectos clínicos y epidemiológicos pueden cambiar de acuerdo a sus diferentes mutaciones. Acuérdese del COVID también, que había que el alfa, que el beta, que el 1, que el 2, que el 3, que el 4, que el 11, que el J, que el X, en fin, esto puede pasar exactamente igual. La verdad es que, pues, los malos manejos pues pueden generar desastres. Lo importante es que al final el barco solo va a quedar fondeado en Canarias, ¿no, Damaso? No va a entrar a puerto. A ver, hay que explicar el por qué fondearlo y no atracarlo. El tema está en que hay que ponerlo a una distancia lo suficientemente lejos de la costa como para que los ratones, si saltan al mar, no puedan, porque los ratones nadan, digamos, no pudieran llegar a la costa. Ese es el objetivo por el que se fondea y no atraca el barco. Aparte que ya se sabe que basta con que atraque el barco como para que unos cuantos se vayan a hacer un selfie directamente en el barco. O sea, descerebrados hay por todas partes. Hay que desinfestarlo y desinfectarlo, doctor Alonso. Así es, ambas. Sí. Bueno, mire, pero el mensaje que dejó la izquierda española, Damaso, es que la derecha española es muy poco solidaria, según el presidente Pedro Sánchez. Bueno, pues que vaya él a sacarlos del barco. Así de sencillo, así de sencillo. Buena respuesta. Bueno, mire, vamos a irnos a un corte de comerciales y ya retornamos aquí en el primer Café Colombia. ¿Sabías que con nuestro Capi WhatsApp ahorras dinero? Así como lo escuchas, con nuestro Capi WhatsApp ahora puedes gestionar tus trámites sin moverte. Actualiza tus datos de factura. Paga tu factura al instante. Reporta daños o fraudes. Revisa el estado de tu servicio. Y mucho más. Sin estrés ni traslados. No hagas más filas ni desplazamientos. Hazlo todo desde la comodidad de tu móvil. Todas las gestiones con AKC y un solo mensaje.
Guárdalo en tus contactos. 333 033 33 34. ¿Ya conoces el lugar en Cúcuta donde puedes comer sano de verdad? Déjame contarte de Sandelí. Todo sin azúcar, sin gluten, sin conservantes y sin aceites que inflaman tu cuerpo. Ideal si cuidas tu alimentación o si quieres probar algo consciente. En Sandelí encuentras desayunos, brunch, postres, helados proteicos y ahora también nuestro menú de almuerzos. Sandelí no solo es comida, es bienestar. Te esperamos en la Avenida Cero con calle Tercera del barrio La Ceiba. Doctor Alonso, bueno, ya estamos de vuelta. Recordémosle a la gente que estamos a través de HRB Digital, a través del canal 39 de Cable Éxito, Cívica Televisión, donde van a empezar a hacer unas entrevistas con los candidatos presidenciales, doctor Alonso, muy interesantes. Creo que a partir de hoy, sí, ya le tendré el cronograma allí en Cívica Televisión. El director de Cívica Televisión va a empezar a hacer estas entrevistas, pero estoy esperando que pasen los datos de cómo van a hacer las entrevistas. Mire, doctor Alonso, a usted, ¿cómo era que se llamaba el pirata que le hizo a Cartagena un sitio? Hace muchos años. No, Blanderet, pero Morgan, sí. No sé. No, es que estoy... ¿A usted le recuerda algo y a Damaso el nombre de Robert Francis? Sí, Francis Drake. Francis Drake, inglés. No, Robert Francis. Drake, apellido Drake. No, pero no, este no es pirata, es que yo pensaba que era Francis el pirata, ¿no? Robert Francis está cumpliendo un año, ya les voy a mostrar el video. 8 de mayo de 2025, todos los ojos puestos en esa chimenea. Pasadas las 6 de la tarde, fumata blanca. Habemus papam. No aparecía en las quinielas, pero Robert Francis Prevost se acababa de convertir en León XIV, el primer papa estadounidense. Ha pasado un año, 365 días en los que uno de los objetivos principales ha sido la unidad interna de la Iglesia. Ejemplo de ello este encuentro con Sarah Mullally, arzobispo de Canterbury. Es un hito histórico, la primera mujer en liderar la Iglesia anglicana que se reúne con un papa. Estos temas le fascinan a Damaso y es que me he enterado, Damaso, no voy a revelar la fuente, me he enterado de que para la elección del Papa de León XIV tuvo mucho que ver el dinero de los Estados Unidos, el dinero, por la crisis financiera que tenía el Vaticano en Europa. No sé qué sepas de eso. Bueno, yo te diría que el dinero de ciertas agencias de los Estados Unidos para incluso financiar, y mira lo que te voy a decir, incluso financiar ciertos movimientos y ciertas primaveras y cosas así, pasó todo por la banca vaticana, con lo cual esto ya es algo que lleva muchos años y mucho tiempo gestionándose y gestándose. Sí, o sea, pero tuvo su crisis. ¿Ya salieron de la crisis? ¿El Banco Vaticano salió de la crisis? No. Bueno, siempre estará en crisis, o sea, siempre estará en crisis. Hay que decirlo que el Papa Francisco sí que organizó un poco y Benedicto fue el que tuvo que poner, digamos, ciertas barreras, pero al final fue el Papa Francisco quien se encargó de hacer la limpieza dentro de lo que fue la banca vaticana. Así todo, recordemos que la relación que hay entre el Papa León y Trump no es exactamente la más maravillosa del mundo. No, para nada. Aun cuando el secretario de Estado estuvo ayer en el Vaticano, ¿no? Bueno, evidentemente todo el mundo le gusta visitar al Papa, pero después se critican entre ellos, es curioso. Parece ser, doctor Alonso, que este Papa era el único que podía acabar con la división que se generó con Benedicto y con la elección de Francisco, ¿no? Que había división allí al interior del gobierno vaticano. De todas maneras, que cuando se mete el tema del Banco del Vaticano hay muchos rumores y muchas cosas de cuentas encriptadas, de cuentas ocultas. Siempre ha habido eso, ha habido textos, libros, novelas, de todo. Y hay cosas que, como dicen popularmente por ahí, es mejor no meterse con los trastos de la Iglesia. Sí, dejémoslo a nivel... Bueno, total, como dijo aquí Daniel, se voltea y me dice, ¿ya un año? Sí, señor, ya va un año del papado del Papa León XIV, ¿sí? 8 de mayo de 2025 fue cuando el humo blanco salió allí en el Vaticano y ya hoy 8 de mayo de 2026 está cumpliendo un año de papado.
me imagino que va a ser un papado largo porque está como muy joven y lleno de vida, ¿no? Sí, lo que pasa es que también hay que decir que Francisco era joven dentro de lo que cabe. Como digo yo, es un trono que debilita mucho y que quema mucho directamente a los que lo ocupan. Sí, eso es como sentarse. ¿Sabe cuál otro cargo debilita mucho y envejece, Damaso? El de la Casa de Nariño, la presidencia de Colombia, eso vuelve canoso a la gente. Bueno, nosotros porque no tenemos problema con el cabello, ¿sí? Pero con el eso es color complicado, del cabello, ¿no, doctor con Alonso? el color del cabello, con el color del cabello. Con el color del cabello, sí, señor, con el color del cabello. Bueno, mire, vamos a ir cerrando el programa con esto que Donald Trump está presionando a la Unión Europea, Damaso, les dio hasta, ojo con eso, les dio hasta el 4 de julio porque si no les impone los aranceles al 100% a la Unión Europea. Vamos a ver. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a la Unión Europea con aranceles más elevados si no comienza a aplicar plenamente el actual acuerdo comercial antes del próximo 4 de julio. Trump lanzó su advertencia tras conversar por teléfono con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. De mantenerse la fecha, se trataría de una prórroga del anterior plazo marcado por el propio Trump el pasado viernes, cuando afirmó que los aranceles sobre los automóviles fabricados en la UE se elevarían al 25% a lo largo de esta semana. En virtud del acuerdo bilateral alcanzado el verano pasado, Bruselas se comprometió a eliminar todos sus aranceles sobre los productos estadounidenses. Por contra, Washington estableció un arancel del 15% sobre la mayoría de los productos de la UE. El Parlamento Europeo y los Estados miembros están negociando actualmente un proyecto de ley que permitiría la eliminación de los aranceles. Esta semana fracasó una ronda de negociaciones, ya que los legisladores quieren incluir salvaguardias en caso de que Trump incumpla los compromisos alcanzados o amenace la integridad territorial del bloque, como hizo con Groenlandia. ¿Es netamente comercial, Damaso, o tiene algo que ver con el apoyo militar de la Unión Europea a Estados Unidos? No, a ver, esto tiene que ver con el tema comercial y hay que decir que en esto sí que le doy la razón a Trump, curiosamente, porque hay que decir que nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, con el automóvil, ya que han salido los vídeos de automóviles, tenemos un sistema que aún no teniendo aranceles a los vehículos provenientes de América, se le clavan, y hay que decir que se le clavan directamente así, por ejemplo, en España hasta un 45% de impuestos, ¿vale? Sin aranceles. Es decir, una cuestión es que los productos pueden llegar sin aranceles, pero después hay, digamos, impuestos indirectos que al final terminan perjudicando directamente a todos los automóviles provenientes de Estados Unidos. O sea, realmente sí que están perjudicados. O sea, los impuestos en Europa, hay que decir que Europa tiene unos impuestos mucho más elevados que Estados Unidos absolutamente para todo. Allí, una vez pasas los aranceles de importación, automáticamente no tienes ningún impuesto en Estados Unidos. Aquí, en cambio, en Europa sí que los aranceles son permanentes. O sea, los aranceles continuamente están aumentando y están, digamos, subiendo y hay aranceles. Pensar que hay aranceles no solamente por el tipo de vehículo, si es de lujo o no es de lujo, al mismo tiempo el IVA, etcétera. Es decir, nosotros tenemos un volumen de aranceles que hace que sean invendibles los automóviles, por ejemplo, americanos. ¿Y qué pasaría si, llegado el día de la independencia, la Unión Europea no le responde al presidente Trump? Bueno, seguiremos con las peleas de siempre, al final volver a bajar porque no le interesa tampoco el hacer un bloqueo. A ver, el mayor perjudicado haciendo bloqueos son Estados Unidos. La balanza de pagos es positiva hacia Estados Unidos. Es decir, siempre lo digo, lo mismo. Si tú tienes una balanza de pagos positiva, tienes un problema. Y es que no puedes negociar tan fuerte como si tienes la balanza de pagos negativa. Con China la tiene negativa y entonces puedes presionar, pero si tú la tienes positiva con Europa, automáticamente el problema es que al final vas a exportar menos de lo que vas a importar, con lo cual automáticamente sales perdiendo tú. Bueno, mi doctor Alonso, estamos llegando al final del programa. Sí, afortunadamente también. Pero lo que dice Damaso es cierto, que algo pasa aquí en Colombia con respecto a lo de los carros. Cada vez le cargan más tributos, no solamente a los vehículos, sino a todo. Este señor tiene el país reventado
y cree que a punta de tributo va a sacarlo adelante, y así no es, porque es que, entre otras cosas, hace los tributos, pero los recursos no se ven por ninguna parte. La formación le viene de España, con lo cual, o sea, toda la formación de cómo colocar impuestos lo han aprendido y han sido asesorados por españoles, con lo cual es lógico que el aumento de tributos esté a la orden del día allí en Colombia. Así es. Bueno, para ir cerrando, el barco arribará a Canarias el domingo 10 de mayo. Este domingo arribará a Canarias el barco, seguiremos el desarrollo de esa papa caliente que le quedó allá a nuestros compatriotas canarios, ¿no? Hay que decirlo así también, ¿no, doctor Alonso? Sí, y el lunes hablaremos desde el punto de vista epidemiológico, otro tema diferente. Esto va a ir cambiando. Y van a pasar muchas cosas de aquí al lunes. No le quería decir, doctor Alonso, pero es que me está escribiendo, usted se dio cuenta que estoy mire y mire el celular, me está escribiendo alguien del Pacto Histórico acá, que le diga a usted, para el cierre, que sí es el reflejo de las encuestas, no sé a qué se refiere, pero pues ahí le dejo el mensaje, doctor Alonso, como para que no digan que yo no le dije nada a su merced. No, ¿sí? pero, no, está agradable, significa que... y bueno, interpretarlo. Bueno. Gracias, Damaso. Gracias, doctor Alonso. Nos vemos el lunes aquí en el Primer Café Colombia. Chao, chao.